levanta así. Ponle. Está bien, pues. Ya abriste, voy. Hacia el otro, hacia arriba. Muy alto, muy bajo. ¿Cómo te sientes más cómodo? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Bien? Escuchana, pues, una vez. Vamos, Tina. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu. ¿Eh? Dos. Y después es el 4. ¿Ahí? Ahí a jugarse. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí. Me estaba saturando. Ahí pusimos bien. Yo te voy a hacer un poquito de prueba, pero este sí es el bien. Ah, está espectacular. Qué calidad. Ahí se ve espectacular. Espectacular. ¿El cambio o la foto? No, completo, por eso va a ser el máximo. Ah, ya, claro. Excelente. ¿Y qué tal te está la voz? ¿Vos controlás? ¿Me forma digital ya?
Qué maravilla. ¿Tienes que estudiar algo? ¿Eh? Gracias. ¿Ese qué número es? Punto uno salió. Este es el 4. Ese es el 2. El tuyo, el mío es el 4. Hola, David. Espectacular, David. Agradecido de corazón. Gracias, hermano querido. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura. Te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. El mío sí. ¿Eh? Yo puedo leer nomás ya. Hola, hola, probando. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima.
Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Intenciones de misa. Virgen de Fátima, San José, San Carlos Acuti, los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Virgen de la Medalla Milagrosa, Sagrado Corazón de Jesús. Pedimos también por el examen de Víctor Daniel, por el estudio de Lucas Fernando de Santiago, por el cumpleaños de Cecilia, por el trabajo de Nelson, Ana, Matías, Alejandra, Tania, Ivana, por las familias González Paredes, Acuña Vera, Hermosilla Astigarribia, Marta y familia, Pedroso González, Félix, Miriam y familia, Miranda Areco, Vallejos Trinidad, Miranda Vallejos, Vallejos Bernal, Escalante Ramírez, Duarte Fernández, Mendoza Núñez, Rojas Mendoza, Fátima y familia, del Puerto Paredes, Paredes Cubas, del Puerto Morínigo, Torres Pereira, Peralta Bogarín, Gisela Raquel y familia. Por la salud física y espiritual de María Luciana, Martina, Mauricio, Cristina, Carmen, José Eduardo, Rosa Cristina, Leticia Belén, Camila María Belén, Enzo, Asunción, Crispín, Leticia, Belén, Marcos, Matías, Alejandra, Enzo, Diosnel, Teodoro, Severiano, Osvaldo, Felipa, Rosalía, Gustavo Rosalino, Santiago Tomás, Ana, Aarón, Axel, Santino, Liz, Edgar, Leticia, Silvia, Sandra, Iván, María Luisa, José Gerardo, Pedro, Jorge, Mariela, Néstor Adrián, Mía Luana, Luz Mabel, Jimena, José Felipe, Guadalupe, Pilar Francisco, Dania Montserrat por su tratamiento, Catherine, Francisca, Rosa Dayana, Eugenia, Cintia, Dora, Manuel, Matías, Judith, Marilina, Alexis, Belén y por la cirugía de Amanda Salvadora. Por los difuntos, Nazario, Marina, Artemio, María Conchita, Ana, Estela Pastora, Ilidio Facundo, Justo Ilidio, Venancia, Julio César, Víctor, Gumercinda, Ramón Aristides, José Domingo, Antonia, Fidelina, Pedro Heriberto, Rubén, Estanislao, Rosa Romilia, Emiliano, María del Carmen, Francisco José, Bernardita, Carmen, José, Milda, Matilde, José de Jesús, Francisco, Dionisio, Isidra, Candelaria, Juan Lorenzo, Aparicia, Antolina, Joaquina, Juan Ernesto, Víctor, Hilario, Facunda, Valentina, Toribio, Ángela, Pablina, Lidia, Teodolina, Eleuterio, Seferino, Seferiano, Hilario, Petrona, Marcelina, Gladys, Eladio, Milciades, Victoria, Pedro, Plácida, Silvano, Antonio, Lourdes Graciela, Encarnación, Juan Bruno, Pedro, Clotilde, Sara, María Clotilde de los Ángeles, Cristian, Pastora, Leónida, Fidencia, Lucía, Honorio, Aversio, Hugo, Edgar Augusto, Rafael, Baciano, Arturo Ramón, Ángel, Irma, Silveria, Ladislao, Javier, Félix, Gustavo, Ricardo. Por los angelitos, Ángela, Milagro Valentina, Beatriz, Evelyn, y por las benditas almas del purgatorio.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Quinto día del novenario. Tema: cuidar la casa común. Lema: miren los lirios del campo. Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra casa de oración y comunión. En este año litúrgico, nuestra iglesia nos acoge bajo el lema: cuidar la casa común. Dios se manifiesta por medio de la creación y nos invita a reconocer su poder en las obras que realiza, porque Él es el artífice. Estamos llamados a cuidar de nuestra casa común, a tomar conciencia del amor del Señor, quien nos confía los bienes naturales. Iniciamos este itinerario espiritual del novenario en honor a nuestra santa patrona, la Virgen de Fátima, confiado en Jesucristo, quien por su mediación recibiremos la gracia de Dios. Santa Misa Yapurajei. Recibimos al que preside, el Padre Víctor Cabañas. Bendecir al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Vamos por las palmas, fuerza. Ya para mí que la gente, fuerza. Prueben que bueno, prueben que bueno. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgen Fátima! ¡Viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso entonces para esta hermosa comunidad que hoy celebramos ya este quinto día de nuestro caminar. Y tenemos también aquí, como siempre, nuestras intenciones. Hoy comenzamos el primer día de triduo de la familia de Pedro que falleció. ¿Quién va de la familia? ¿Quién va? Los que rezan por Pedro. Ahí está. Entonces le acompañamos, pedimos por su eterno descanso. Como comunidad siempre nos unimos. Así como nos alegramos en el momento del nacimiento de una criatura, así también acompañamos en el dolor. Y hoy también yo después de aquí tengo que ir a hacer un responso también de otra persona que le acompañamos en el hospital, terapia intensiva. Hay un niño también por el cual, porque ustedes saben que ahora estamos con Ñandeyara Ñe'e,
Así que en todo el Paraguay nos acompañan más de 350.000 personas en este momento en Yanderechaina, en todo el Paraguay. Así es que tenemos que celebrar con alegría y con mucha fuerza. Y justamente nos hacen llegar algunas intenciones para rezar, ¿verdad? Primero, luego queremos rezar aquí por nuestro querido padre párroco, el padre Agustín. Un fuerte aplauso para él. Y desde ya luego agradezco, ¿verdad?, esta oportunidad, el padre Agustín, que permite y nos ayuda también así para que se dé a conocer este hermoso lugar donde ustedes están trabajando como comunidad, como parroquia, en este lugar de San Lorenzo. Como les digo, yo siempre procuro presentar, porque como está y la gente de Encarnación, de Concepción, de Oviedo, de todas partes, ven, y aquí en Asunción mismo, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hay cuay, yo decía, por ahí te veo, pe tu pao, pe capilla, pe amoico, pe país, ¿verdad? Entonces por eso es importante decir un poco que estamos en San Lorenzo, Barsequillos y Nagoave, entonces, con la congregación de los padres rogacionistas. Eso también, este sacerdote que ha trabajado mucho por las vocaciones, sobre todo la preocupación siempre, la formación y la vocación del clero. Es importante, Gina. Y ahora más que nunca tenemos que rezar también, porque o falta lento más y la paína en muchos lugares, ¿entienden? Y eso me hace acordar porque hoy también el Papa León XIV nombró al obispo, y justamente de mi ciudad. ¿De dónde es entonces? De Concepción. Ya pende ignorante de Picuay, guapa se inara. Bueno, cuando Picuay país cabaña EPP inara, belleta más se. Bueno, Concepción entonces ya tiene su obispo, el padre Cristino González, así que Ramos González, vamos a pedir por él. Y algunas intenciones de las personas que nos acompañan hoy por medio de la televisión. Por la salud del doctor Zavala, Norman Zavala, hoy estuvimos acompañándole. Él va a cumplir, ¿saben cuánto? 96 años. Y asiduamente ahí mirando la televisión, rezando con Yandiyarañe. Hoy así entonces está rezando con nosotros y pidiendo también la protección de nuestra madrecita, la Virgen de Fátima. También vamos a rezar por el doctor Seifar. Él también me comentaron recién, nomás me llamaron, me escribieron para rezar por él, porque acaban de internarlo en el hospital ahí en el Migone. Así es que también después del responso hasta visita mía y llevarle un poco la comunión. Y rezamos por Nahuel. Este es el niño Jesús Nahuel, que tiene 1 añito y ayer le operaron del corazón. Le tuvieron que abrir todito, imagínense, 1 añito, todo el pecho, abrirle el corazón con el pecho abierto, como dicen, ¿verdad? Así entonces el corazón abierto. Bueno, y por la salud de Carmen Isabel. Queridos hermanos, vamos a iniciar con mucho entusiasmo, vamos a hacer la señal de la cruz y pedir siempre la intercesión de nuestra Madre que nos acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y para iniciar nuestra Eucaristía, vamos a arrodillarnos toditos frente a la cruz y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Humildes y penitentes, pidiendo perdón al Señor, lo vamos a expresar a través de nuestro canto humilde. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos hoy, por intercesión de su Madre, la Virgen María, bajo la advocación Virgen de Fátima, alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura según nuestra fe. Lectura del libro de la sabiduría. Si han sido capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron a su Señor? Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios.
aleluya, gloria, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentar, por favor. Gracias, Pei. Ese mejor. Viva Cristo. Viva la Virgen de Fátima. Y viva nuestra comunidad. Bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes. Shaimo apende yo kotalaro uhinara, pendoro umoye hina lleva, bueno, como ayer también tuvimos otra celebración y justo VTI Amat Torrencial. A Bebio que y aquí muy cerca luego también otra Virgen de Fátima que estuvimos también celebrando. Qué lindo, queridos hermanos, encontrarnos y sobre todo para venerar a nuestra madre. Tu llama de coñande guarala ñande sina. Y sobre todo, como hoy escuchamos a través de la palabra de Dios. Porque si ustedes estuvieron atentos a esa primera lectura, es la carta, esta es la teología que nos presenta Pablo. A San Pablo como tenido perseguía a la cristiano veñe por una vez. Encarcelar acá la cristiano cuera, ojo de aquí para allá, como Sarambi, vamos de para acá, Yucacá cristiano, ¿ve? Y sin embargo, después de que haya tenido un encuentro, pero así, tan fuerte con el Señor, dice que cuando iba a Damasco, allí va, Peta Pere, allí va, Topá Beñandi, Yarandie, es decir, esa luz que ilumina nuestra mente, esa fuerza del Espíritu, que en nuestro caminar, en el día a día, y es lo que pasa con Pablo, en ese momento en que perseguía a los cristianos, sin embargo, el Señor
escribe derecho, a yo continúa en renglones torcidos. ¿No vea? Que el Señor escribe derecho en renglones torcidos. Es decir, dentro de nuestra historia, ya de muchas veces lleva ya por ahí, peñan de la pe y caneo joyan de Jehuina. Pero sin embargo, el Señor sigue mirando a ver cómo dentro de esta historia de salvación nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer ese lindo camino. Historia de salvación pues siempre significa tu propia vida, ese propio camino que estamos haciendo, ¿verdad? Y bueno, y así Pablo, por eso es que en esta carta que él después escribe a los cristianos de Roma, algo que venir presentar. Todo el mundo oye popetea a Pablo. Pablo, y por ahí te yo a ver a usted, y por ahí te la de teología, y por ahí te la de Monbe, oreja. No. Hasta dice que tenían miedo de Pablo. Más viendo que dijimos ahí o un de una preso, antes yo cacaina, imagínense. No, es que eso enseguida la gente olvida. No es que eso enseguida todo el mundo, no, yo caña convertí más cuello y yo que peñan de yara, y me volvió donde digo, donde botaba y página entender y no vea. Por eso, queridos hermanos, dentro de nuestra historia es que nosotros tenemos que procurar entender cómo Dios va escribiendo, pero dice va escribiendo recto, a pesar de nuestros pecados y nuestras debilidades, nuestros altibajos. Esos renglones torcidos de nuestra vida, sin embargo, para el Señor no es nada. Cuando nosotros tenemos el deseo, la preocupación y comenzamos a buscar verdaderamente un camino que nos lleve de nuevo hacia Él. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Quinto día ya de nuestro novenario. Levanten la mano todos los que ya vinieron los 5 días. Levanten la mano. Pendereta, a vender las 5 días. Bueno, qué bien. Yo coy la ama. No vende yo coy vio. Te cuento que yo digo, a ver, yo vio aquí. No sé, padre, dice, go tu shock, que siguen de yuira. No sé, padre, dice. Bueno, va a seguir vean entonces. Bueno, si tengo que justo las 7, pero me gusta la misa o chororo. Ni se diga, tío, allí la cosa, güey. O usted con la país y ya se llama a chatear, se cose, tranquilos. Bueno, ¿quiénes ya vinieron 4 días? Levanten la mano. Empieza ahí bien. ¿Quiénes vinieron 3 días? 3 días. ¿Quiénes vinieron 2 días? 2 días. ¿Quiénes vinieron solo hoy? Mami, es un pibaiteo. Quiere decir que antes me ve yo. Pelle pilla baiteo. Bueno, en el 5.º día. Bueno, pero me pone. Entonces ya aprovechate ya de San Pablo y bueno, Dios escribe derecho en renglones, hay que ver, torcido. Bueno, qué lindo que es. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque justamente lo que nuestra Madre, la Virgen de Fátima, ahora nos anima a nuestra comunidad, es para que nosotros entendamos nuestra propia historia. Si hoy en este 5.º día de nuestro novenario, y presentamos todas las intenciones, todo lo que somos nosotros y cómo nosotros nos vamos realizando. Como yo les decía, hoy por ejemplo que rezamos por Pedro se llama, ¿verdad? El que falleció el primer día, Pedro, entonces, está en nuestra historia. Es decir, hay un momento, como dice el libro del Eclesiastés, capítulo 3, un momento para nacer y hay un momento para morir. Bueno, imagínense. Hay un momento para lanzar piedras, hay un momento para recoger piedras, y así. Te va diciendo cosas muy interesantes en la vida, porque opea la de historias, opea la de Cindia, lleva. Ella que estaba en Nazaret, estaba tranquila, contentísima dentro de su historia, una joven de Nazaret. Sin embargo, es allí donde Dios irrumpe en su historia. Es ahí donde Dios entonces se presenta y le llama para ser nada más y nada menos que la Miriam, porque Miriam en hebreo quiere decir la elegida. Peñan de Yara Genoya Gina lleva hoy por avó entre tantas, de hoy, bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Justamente por eso, porque Ñan de Yara hoy por avó o ya, ¿cuál es tu alma? ¿Cuál es tu deseo?
lo que Dios mira en realidad son siempre nuestras intenciones, la intencionalidad. Y así también a nuestra madre, a la Madre de Dios, lo ha elegido de esa situación en que ella se encontraba. Ustedes saben que hay un libro, o sea, un evangelio, que se llama el Evangelio Apócrifo, pesajera, Evangelio Apócrifo. Nosotros tenemos ¿cuántos evangelios? ¿Cuántos tenemos? 4 evangelios. Pero hay muchos otros que se fueron escribiendo dentro de la tradición cristiana. Y hay uno justamente que se llama el Evangelio de Santiago, así se llama, muy interesante, de Jacobo. Bueno, y ahí saben cómo narra el momento en que el ángel se le aparece a la Virgen, el Gabar-el, porque Gabar quiere decir la fuerza de Dios, el que engendra quiere decir Gabar, él quiere decir Dios, Dios que engendra, Dios que da vida. Dios Bojeguasúa lleva, es decir, que le trae nada más y nada menos que a su hijo en el seno virginal de la Virgen. Por eso se llama Gabriel, Gabar-el. Gabriel con castellano, Bemaye, pero en hebreo es Gabar-el, la fuerza de Dios. Bueno, ¿y saben cómo narra? Dice que María estaba, yo conozco porque yo viví 10 años ahí en Tierra Santa, en Jerusalén, ¿verdad? Y nos íbamos siempre y visitábamos Nazaret. Más o menos queda 1 kilómetro de donde quedaba la casa de la Virgen, lo que está actualmente ahí en Nazaret, donde está la gran basílica, 1 kilómetro, lo que se llama la fuente de María. Le tenía arroyito y allá va, o sirve, ¿verdad? A bebé lo cuñacuera, ojo, yo, hey. Ah, mira un poco. La Virgen a los 15 años, según este evangelio nos cuenta, 15 años tenía la Virgen, dice. Ojo, bebé, yo, hey. Y ahí dice que en el camino en que iba, menos la jala y ñacán y de que la jala y la Ivalde, o la jala y palangana, o la jala o lo que sea. Y dice que cuando va llegando de repente, se le aparece el ángel Gabriel, lleva la fuerza de Dios. ¿A qué? Ya aparece BM ahí porque venía Monte y veinte, ve. O aparece BM la ángel ahí, ya se ve. Va ahí con la pende Montilla. Pesa y con vaya al ángel, ve. Bueno. Listo, pero aparece eso en la ángel Gabriel, bebé. A la Virgen, Peñemondo y Jagüesa, o se disparai. Corrió, dice, se fue enseguida, oye, ya para la cosa fuera. Disparo, oye, jógame. Interesante. Y dice que llega allá en su casa, y pama, y con lo coño, mundo y iba, y con mi hija lo iba, la hice, por andar su peto, eso. Bueno, y después pasa un poquitito, pero dice que a la noche, interesante, una segunda aparición, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene todo este diálogo que nosotros sabemos, que se vuelve a repetir lo que San Lucas en el capítulo 1 nos cuenta. Bueno, esta historia de este evangelio apócrifo se llama, ¿por qué te presenta en 2 momentos? 2 momentos. En el primero, que se le aparece y sale corriendo, huyendo. Y en el segundo momento, recién, es como que acepta la voluntad del Señor. ¿Y por qué esa es nuestra vida? Yandengo peña por una vez de yaro de mi hijo, mi hija, ña convertimina mi hija. ¿Eso? ¿Cuántos de nosotros, yo como sacerdote, para Agustino menos y por ahí, tanto cuando Dios te llama, o si no, cuando hay problemas, o ya ve la hoga, ¿cuál es el problema? La ica uamba eres vende. Ay, va, se ve. Es más que tú la ibosiga. Es más tú la tengo botita. De la equivocado, hina. Es la oca uva, pero de la equivocado. O cuando un joven, ¿verdad? Se desvía del camino y se va en la droga. O no quiere estudiar y se va en el virorey, etcétera, etcétera. Derecho ven va ego la llama. Ay, bola, va a enseñar pito y flauta de aquí para allá. Yo no va. Llego alguna vez me echan la secuela, tengan la abuela o Juan ahí. Alguna vez me dio encadenado lento, verula y nieto tengan la imenbuga lleva. Pa' ahí, ellos de mina ese caraí, ellos mina ese aceite. De donde voy a pensar para ahí, agutio yo voy a ir de ahí. Hace ahí voy a que hacen que de para eres yo que para ahí. Pues si eso que ni años no soy dos balde, agua cuando cambiamos ahí. La pena de cambiar es la historia que tiene que cambiar, queridos amigos, el corazón. Tiene que ser ese encuentro verdadero, así como decíamos lo que sucedió con Pablo.
Vimos a la Pablo Peixante en el primer encuentro, ya todo comienza tranquilito. No, hace un proceso, se va formando, va escuchando, pero tiene que haber ese primer momento del llamado del Señor. Bueno, yo les pongo un poco así ejemplos extremos, pero yo sé, querido hermano, que si nosotros estamos aquí en esta comunidad y estamos aquí en esta parroquia y hoy estamos participando de este quinto día de nuestro novenario, penderovares ya mañana pende bueno muestren un poco así su ojito, así hagan un poco. Cara de angelito angelito dormido. Bueno, pero quiere decir, queridos hermanos, que nosotros estamos en este camino. Pero atención, igual siempre nuestra alma puede estar contaminada por tantas voces en el mundo que escuchamos. Por eso tenemos que afinar el oído, escuchar ese susurro, ese murmullo y esa voz del Señor que nos está llamando a la conversión. En las cosas sencillas, pero siempre va a ser en tu historia. María entonces de repente en ese primer encuentro con el ángel parece que no entiende lo que pasa. Entonces es como sale huyendo, es como tenemos miedo de confrontarnos con una realidad que es nuestra propia realidad, es como el espejo. Una vez llevé a estudiar francés, entonces a la escuela de francés allá, a ver, la hora profesora y oré, bueno, ¿ustedes quieren realmente aprender guaraní, francés? Y tienen que también modelar o moldear la propia boca. Profesor, ahí vale formal, a la francés, y cierto. Pepe Pucase, yo cagua. Pero pensaste. Y dos payos, bebé. Dejó anaja, reñemoita se espejore non debe, dice. Mana oíla, dice. Ajá, ñemoila espejore non debe. Ay, mira, me voy a decir a tu imañe. A Pucase ye hoy. Se mondila se yuru. Se mondila gato. Je suis, je suis. Ayer pero más Pucán que tuviera a continuar los estudios de francés, vas a ver. Pero era interesante. Explícame usted. A la niña se no la inglés, ella me yuru caneana. Pero Pucán llega más serena. Na peña y la inglés. How are you? Good. Excellent. ¿Cuánto mande yuru cane? Niña por ver la inglés. Ahora tengo los jóvenes, ahora tengo roñe por hacer la inglés. How are you? Mañana va a contarle caer en mi ungla dice. No, dice, tiene que pronunciar bien. Estire la boca a la derecha. How are you? Good, excellent. A ver, dice. Bueno, pero peaco dice na peñandere cobe lleva ñande. La yaya poponacero peñande ñandere cobe lleva esa gracia de Dios. Tenemos que moldearnos a la gracia de Dios. Dejarnos moldear, si no nunca ponamos el idioma del amor, el idioma de Dios. Así como en ese primer impacto, en ese primer encuentro que se le aparece el ángel y le dice, bueno, se me será cambiar ánimo. Pero y pajaben ve que ñandeña ñemoyu pebelaña tanteaña modela nuestra manera de ser, nuestro corazón y nuestra vida y bajabeña seña di para. Pero está, como siempre, esa segunda oportunidad, queridos hermanos. Y aquí es donde viene esa segunda oportunidad. Y esta es nuestra historia. Esta es la historia que nosotros estamos haciendo. Los grandes santos siempre han cambiado así ante una realidad con la que ellos se han encontrado. Miren, un San Francisco de Asís se encuentra con una iglesia que estaba enriquecida y que vivía de acuerdo al honor, al privilegio. Entonces, él mismo, él comienza a moldear su vida así como el Señor quiere, en la pobreza, como Jesús vivió, caminando igual en la pobreza, ¿entienden? Y cualquiera de los santos, miren a San Juan Bosco, él ve la realidad
de los jóvenes, de los niños abandonados. Y entonces él se baja del caballo, ya es bella, allá baja de su situación y se pone a caminar. Oye, a las apichacueras, oye, a mi tabandio abriteo y qué es. Pero justamente para amando lo que ellos aman, también los jóvenes, dice, puedan amar lo que nosotros amamos. ¿Cómo se llamaba el padre fundador de los rogacionistas? El padre Aníbal María de Francia. Ahí está, de Francia. Hijo de militar, noble. Imagínate, tú, chuchimeme oíra. Noble hoy, príncipe entonces, vea. Pero sin embargo, ella para hacer su misión, su vocación, dedicarse, ¿verdad? Rezar, pedir la santidad. Quiere decir que Oñandúa lleva a pedir, para descabalgar de tu nobleza, descabalgar de lo que vos pensás, nambre gente maoí, la imego avejina. Porque se plata, porque se vale, porque se arandú, nambre, cuántas cosas nosotros pensamos que somos. Es gran cosa. Nuestra vida es tan limitada, nuestra vida pasa así como el humo, queridos hermanos. Vengo la romano cueras ellos y la fama fumus. Vea latín, vejina. Fama, vea la nefama, vejina. Fumus es como el humo, dice, vea. Ojalá. A ver, lindo, ella ve, me en la nefama. Fumus, pasó. No es nada. Entonces, queridos hermanos, la grandeza hoy en este quinto día de nuestro novenario, nosotros recordamos, pero en esa sencillez para que podamos responder a la grandeza que Dios nos quiere dar. Y por eso quiero insistir mucho en esto de San Pablo, ¿verdad? Porque Pablo, cuando aquí está escribiendo lo que hemos escuchado, justamente, o lo que nos hace entender cómo tenemos que vivir esa misma sabiduría de Dios. Vuelve a repetir, ¿verdad? Yo le estaba diciendo en la carta a los romanos, es la misma sabiduría que ya el Antiguo Testamento nos habla y nos va narrando. Es decir, nos dice, muy coñandé yajecaje ñandé el libro de la sabiduría. Molan yajecabe ñandé yara. ¿Será que nosotros vamos a pensar y pensamos que vamos a encontrar en las cosas del mundo simplemente? Es interesante el libro de la sabiduría, cómo reflexiona, ¿verdad? Porque dice, en lugar de que toda la creación, todo lo hermoso, todo lo que nosotros vemos, nos lleve y nos dirija hacia su creador, peya pojarebe, alleva, pebe la ñanguajeana, mala ya pojarejina, peñan de yara. Sin embargo, dice, ustedes se quedan en lo inmanente, ahí en lo que termina. ¿Saben cómo podemos comparar eso, queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos tantas cosas lindas y desde esa hermosura tendríamos que mirar lo esencial de esa espiritualidad? ¿Saben cómo es? Es como que yo le digo, miren, andere mañana se cuane, esa, miren, me va viendo mañana, entonces te ve mañana se cuane. Yo veo cuando le digo, miren, ande mañana la iguana. Moigo. No podemos, dice, quedarnos, sino que cuando uno señala, justamente está mirando mucho más adelante. Y esa es la propuesta hoy de este libro tan hermoso de la sabiduría. Cómo nos ayuda a nosotros a entender, a mirar, a comprender que Dios siempre nos está llamando a algo grande. Y ahora, queridos hermanos, para concluir, quisiera que esto mismo nosotros lo aplicamos. Ave, gracias a Dios, este día diga tú, ahí vende yapú, che, porque a mí la vende párroco, ave. Por anduta me algunas cositas. Va para por anduta para ahí. Bateco vagina la ñane comunidad, vela yacu, alleva. Bateco vagina ñande ñane compromete, ya es vagina. Peñande ya lo añandé. ¿Será que somos tan servidores? Yo soy la abad, la esclava del Señor. Ubeago y Sejina, todo terreno, en todo tiempo, por el bien, por las cosas de Dios. Me muevo, me esfuerzo, procuro, lucho, me empeño. ¿Por qué? Y porque queremos llegar a presentar lo mejor
no solamente para nosotros, sino que sobre todo para mi familia, para la comunidad, para el barrio. ¿Cómo estamos comprometidos con los grupos? Hay grupos parroquiales aquí, hay grupos que verdaderamente se esfuerzan y que luchan. Somos verdaderamente devotos, somos fieles verdaderamente. Somos y entendemos lo que significa la iglesia, entonces estamos codo a codo con nuestro párroco o estamos codo a codo con los sacerdotes que trabajan en la comunidad. Estamos codo a codo con los que nos dirigen, nos acompañan y llevamos adelante la comunidad. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que mirar hoy, justamente cuando nos habla este libro de la sabiduría. Anigena entonces la ñande yaro esa caña de ahí ñande pe mañana momon ponas amigo peago si la esa cape imagina. Amola nemo punuriva na porque endere guajesina mo ese es tu objetivo. Y por lo tanto hay que caminar y no desanimarse. Vamos a tener dificultades, decíamos, ¿verdad? Porque esa narración que yo le decía de ese evangelio de la anunciación según ese apócrifo, ¿verdad? De Jacobo, justamente nos hace entender. La primera vez parece que nos asusta. No entendemos cuál es el mensaje de Dios. Pero en la medida en que ñandella guataja, en la medida que ñandella yeforza ella ojina dentro de la comunidad, upebe mega tuve y cuágina veñan de yara oye ñande. Y ahí, bebe ñande pues a mí ni me lleva. Upebe valentonaje pues no haya guataja, pero siempre en comunidad. Y eso aplíquenlo también lo mismo en su familia, en su casa, en su matrimonio, con los hijos, con quienes ustedes se encuentran. Porque es ahí donde nosotros, en ese primer deseo de hacer bien las cosas, no siempre todo el mundo te va a aplaudir. No siempre. Todo el mundo te va a decir, yo le tengo, y pon ahí tengo las de siempre. Ya yo justamente hoy algunas cositas, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros somos perseverantes y en la medida en que escuchamos esa voz del Señor y sabemos lo que nos pide, ciertamente que vamos a llegar al triunfo. Y bueno, pidamos entonces esa gracia hoy, por esta sabiduría, el aranducati, porque a través de los acontecimientos de la vida. María fue capaz de escuchar en los acontecimientos del día a día, de su propia vida, y entonces pudo responder que sí. Entonces vamos a pedir esta gracia hoy al Señor en esta Eucaristía, que seamos comunidad viva, que seamos familia que responde a su gracia y sobre todo que entendamos lo que significa esta donación y esta entrega total al Señor. Que así sea. Y viva la Virgen de Fátima, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie y ahora entonces vamos a presentar ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada invocación respondemos con los ruegos de nuestra Santa Patrona Virgen de Fátima, roguemos al Señor. Con los ruegos de nuestra Santa Patrona Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia y los pastores, el Papa León, nuestros obispos Joaquín, presbíteros y diáconos, que sigan promoviendo estilo de vida humilde y sencillos, guiando a los fieles a una relación de respeto y fraternidad con toda la creación, roguemos al Señor. Con los ruegos de nuestra Santa Patrona, Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por quien preside esta celebración, el Padre Víctor Cabaña, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Santa Patrona, Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país,
para que pongan su fidelidad en cuidar los bienes del Estado y busquen el bienestar y la justicia promulgando leyes para el cuidado de la casa común, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Santa Patrona, la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por los pobres, quienes están oprimidos por la preocupación, la ansiedad y el miedo por el mañana, para que el ejemplo de los lirios del campo y las aves del cielo les devuelva la paz, la fe y la certeza de que Dios los sustenta, roguemos al Señor. Con los ruegos de nuestra Santa Patrona, Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación, alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Santa Patrona, Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por todos nosotros y la comunidad parroquial que iniciamos este novenario, tomemos conciencia del cuidado y respeto por nuestra casa común, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Santa Patrona, Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Por los ruegos de nuestra Santa Patrona, Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Oración por las vocaciones. Oh corazón dulcísimo de Jesús, que habiendo dicho, rueguen a los míos, que envíe operarios a sus mies, nos has dado, nos has escuchados, pedimos esta gracia tan grande, para hacer a este mandamiento de tu anhelo divino. Te buscamos. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia. Vamos a rezar también en este primer día el tríodo de Pedro, que recordamos que el Señor ya le tenga en su gloria. También vamos a pedir por las intenciones de las personas que nos acompañan a través de Ñande Yarañe, la madrina Teresa Gil. Ella tiene que rendir también allí un examen de oposición, le llaman eso, para recibir también el permiso de escribanía, todas esas cosas, para que no sean situaciones políticas, porque puede venir ahí, allá va. Así es que vamos a pedir y rezar para que sea siempre todo transparente. También vamos a pedir y rezar por la familia Ferreira Berenzón, que acompañan siempre, ayudan también a Ñandeyar Añeé. También por la señora Teresa de Jesús. Ella tiene una empresa, Todo Hilo se llama, y nos acompaña siempre, incluso pone su publicidad a través de Ñandeyar Añeé y nos acompaña siempre. Eso es bueno para que podamos seguir evangelizando. Ojalá tuviésemos más empresas, porque estamos necesitando, ¿verdad?, para mantener siempre nuestro canal, primer canal católico. Y luego queremos rezar por el doctor Zavala, por el doctor Seifar y por Jesús Nahuel, un añito, y que se operó del corazón y está todavía en terapia intensiva, y por la salud de Carmen Isabel. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Al acercar al altar del Señor los dones del pan y el vino, reconocemos en ellos los frutos más nobles de nuestra tierra y el trabajo de nuestras manos. Presentamos también víveres, frutos del trabajo del hombre.
Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Bendito seas porque por siempre, tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo de la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María bajo la advocación de María de Fátima. Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. María, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. María, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de iglesia orante. Elevada María a la gloria de los cielos, acompaña a la iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo.
Hosana. En las alturas, Hosana En las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Jesucristo de mano Yahweh, no vuelo yare y comelle bja, eyuñan de yara eyu. Beoñam de Yara Jesucristo, remano Yahweh, Roero viare y comelle bja, eyuñam de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acepta, Señor. Por favor. Pedro. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Joaquín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos quienes han fallecido y en esta Eucaristía rezamos por Pedro, primer día de Trido, y también traemos a la memoria a los seres queridos difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación Virgen de Fátima, quinto día de novena celebramos, su esposo San José, los apóstoles, San Aníbal María de Francia, el apóstol de la oración por las vocaciones, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, decimos juntos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Yara Oveshara Ava Angaipa Arapuwi Ore Jubereco Jesucristo tu pañan de Yara Oveshara Reipe Ava Angaipa Arapuwi Ore Jesucristo tu pañan de Yara Oveshara Reipe Aba Angaipa Arapuwi Ore Awape Awape. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que irá al pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, al recibir la comunión recibimos a Jesús Eucaristía, el pan vivo que es la máxima expresión de la providencia y el don más necesario para la vida eterna.
los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame,
y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, algunos avisos. Este domingo 10 de mayo tendremos el Caruguazú con variados menús a tan solo 20.000 guaraníes. Y tendremos el curecirirú, variedad de pastas, milanesa de mondongo con fideo al pesto, milanesa de pollo con fideo al pesto, costilla de cerdo con ensalada, marinera con ensalada de poroto, milanesa de carne con puré de papa, lengua a la vinagreta con ensalada de arroz, matambre relleno con ensalada de arroz, sándwich de lomito y también sopa paraguaya. Y variedad de postres. Así es que le invitamos a todos entonces para este domingo a que se acerquen y a las mujeres sobre todo no cocinar. El sábado 9 tendremos también a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 horas adoración al Santísimo a través de los diferentes pastorales y movimientos de nuestra parroquia. Invitamos a toda la feligresía también a que nos acompañen. El domingo 17 tendremos Via Lucis en la Plaza América a las 18 horas con la participación de los niños de la catequesis. Se pide a los niños que puedan preparar y traer sus respectivas antorchas. Y como venimos en cada misa también pidiendo la colaboración de la comunidad para el adorno y la decoración de nuestro altar para estos días de fiesta y sobre todo para el día 13. Entonces, los que quieran acercar sus donaciones, pues está abierta el buzón del diezmo, donde pueden depositar generosamente. También desde la Pastoral Social Diocesana animamos a todas las comunidades a sumarse con fuerza a este segundo domingo de la caridad y podemos ayudar con ropa, abrigos, calzados, medicamentos y principalmente alimentos no perecederos, arroz, fideo, aceite, leche, enlatados, panificados, secos. Cada gesto cuenta, cada aporte transforma vida. Entonces este domingo es el segundo domingo de la caridad y le invitamos a todos los que puedan traer sus donaciones para ayudar a las personas más necesitadas. Bien, hermanos, hoy día 5, el tema cuidar la casa común y tuvimos como celebrante al padre Víctor Cabañas, para lo cual pido un fuerte y caluroso aplauso. Muchísimas gracias, padre. Espectacular. Un gusto realmente tenerte, padre. Gracias por aceptar la invitación como siempre. Al padre Agustín Romero porque nos acompaña nuevamente. Gracias, padre. Al coro que animó esta noche, a los monaguillos, excelente, muchísimas gracias. A la gente de prensa, a los encargados de liturgia que estaban como responsables amigas de San Aníbal, el Consejo Económico y Diezmo. Gracias, hermanos. Como invitados, la Capilla Virgen del Carmen. ¿Se encuentra presente? Por favor, si se ponen de pie. Gracias, hermanos, por estar presentes. Gracias, muchísimas gracias. Luego, por favor, una foto ahora con el padre Víctor Zipa. Y por último, queremos darle un obsequio, padre Víctor, un obsequio, un recuerdo de nuestra comunidad un poco. Sí, por favor. Padre Víctor, le damos un presente simbólico, pero con mucho cariño y aprecio de toda la comunidad. Excelente, padre Víctor Cabañas. Cuando le recibí ahí, él estaba acomodando sus cosas en el coche. Le dije, aquí te recibe un clero, un bajo clero.
a un alto clero, porque él es del alto clero, ¿eh? En la Edad Media, tú sabes por la historia de la iglesia país, que existían los país del alto clero, los hijos de los nobles, de los cardenales, primos, sobrinos, eran del alto clero, gente que venía de alta alcurnia. Y estaban los del bajo clero, mi país apenas, o ahí moría jumí. Alto clero y bajo clero, y ahí le saludé y se rió de mí. Él es doctor en teología bíblica y estaba hablando de francés. Él habla muchos idiomas, políglota. Él entiende árabe y el árabe es dificilísimo. Llevaba ahí dificilísimo. Maneja el árabe, o sea que entiende bien el árabe. Puede conversar con uno que es del musulmán, digamos. Y también habla el francés, portugués, italiano, inglés, hebreo, aramaico, griego, latín. O sea que va políglota y tena, ¿eh? Así que fuertes los aplausos para el país que vino hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, país. Muchas gracias. Así que fue un placer tenerte aquí en medio nuestro. Y mañana continuamos. Mañana adoración tendremos desde las 6. Yo estoy pensando estar desde la mañanita, así uno ya va ganando tiempo en la vida. Muy bien, que cada grupo sea responsable, ya están los horarios. Y por favor venir a niñaños en hoy por teléfono fulanito, yuque blanca. Bueno, y blanca, vecina, un ejemplo nada más blanca. Entonces, para ser responsable de acuerdo a los grupos que figuran allí en los horarios. Simplemente pedimos eso. Muy bien, ánimo. Muchas gracias, país. Y ya vamos terminando esta Eucaristía, por favor. Bueno, yo agradezco, Padre Agustín, y a toda la comunidad esta invitación, como siempre, aquí para celebrar la propia fe. Bueno, a pesar de que dijo tanto idioma vende y la guaraní, pero con la cese otra vez. Está bien. Bueno, y todas estas cositas justamente por la necesidad, ¿verdad?, del estudio de la Biblia. Pero ustedes saben que el guaraní es casi igualito que el hebreo, por ejemplo. Hebreo y arameo es como castellano-portugués, ¿entienden? De la misma familia. Y también el árabe es un poquitito más difícil, pero son de la misma familia, las lenguas semíticas se dice, ¿verdad? Amigo, que ya yo la Biblia, ya tú ya te. Pero es interesante, por ejemplo, yandella guani peshemembu veana serendusei, na serendui. Pero no, es que no le escucha. O en dunio yo, va a irse la na serendusei. No penáis sereje, ¿verdad? Eso quiere decir. Y en hebreo se dice la misma cosa. El famoso Shamuel, el nombre de Samuel, Dios que escucha. Pero no es que me escucha así nomás, sino que aquel que obedece verdaderamente. Shema Israel, escucha Israel. No quiere decir endunte, sino que obedece. Bueno, y así muchísimas cositas muy lindas que uno va aprendiendo también. Y bueno, y aquí está, Yandi Yarañegue nos está transmitiendo directo, en vivo e en directo. Si ustedes quieren ver, después lo pueden ver por YouTube. Pero ahorita paiteina. Ahí por controlar, pendero a web mañana, porque está ok mientras yo estaba haciendo la homilía. Ya está para Agustín, ok, va a seguir a ir a... Pues a mí la espalda, bueno, ahí tienen todo grabado y eso ya queda también para recuerdo de ustedes, para el documento aquí de la comunidad de ustedes, Yandé Yarañé. Y como siempre, Yandé Yarañé se mantiene con la ayuda de todos los fieles. Así que los que quieren colaborar, pemañamina, voy teta, no me de pemañamí, pemaña se hoy, pero la se alcancía y nada, upeanda pemaña se y nada. Bueno. Los que quieran colaborar, los que quieran ayudar, siempre bienvenidos para que Yandé Yarañé pueda seguir siempre evangelizando. Ahora, en el mes de abril, que acabamos de terminar, el mes pasado, cumplimos 4 años de transmisión ininterrumpida, 24 horas de transmisión y de evangelización a través de Yandé Yarañé. Y bueno, ahora entonces vamos a prepararnos para recibir esta bendición final de nuestra Madrecita, la Virgen de Fátima. Fortalecidos por los sacramentos pascuales
Te pedimos, Padre, que cuantos hemos celebrado la conmemoración de la Madre de tu Hijo bajo la advocación de Virgen de Fátima, manifestemos en nuestra carne mortal, en nuestra comunidad y en nuestra familia la vida nueva de Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva la Virgen de Fátima, y viva la comunidad, y viva el Padre Agustín, el párroco. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Sí. Con fuerza ya buenita, ¿eh? Sí, sí, sí. 13 de Mayo, la Virgen María bajó de los cielos. Por favor, la comunidad de Virgen del Carmen, si puede acercarse para la foto, por favor. Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón.